Hola, qué bendición una vez más podernos reunir, iglesia. Qué bendición una vez más poder compartir un mensaje de la palabra del Señor. Qué bendición que una vez más podemos estar reunidos como iglesia, cada uno desde nuestras casas. Así como lo hacía la iglesia primitiva, donde se reunían en casas. Así fue como empezó la iglesia en este tiempo, disfrutando de las reuniones en hogares. Y es como también lo podemos hacer a partir de este momento, como lo estamos haciendo en esta cuarentena. Qué bendición poder compartir la palabra y que no hay nada, no hay obstáculo que nos impida podernos reunir. Hoy quisiera estar hablando de un tema bien importante. El último mensaje que estuvimos compartiendo fue acerca de la importancia de la oración. Yo quisiera que pudiéramos añadir a eso algunas otras cosas, porque es muy importante que como creyentes tengamos una vida que fructifique, una vida que dé frutos, excelentes frutos para el reino de Dios. Y es importante saber por qué a veces no lo hacemos, por qué a veces no estamos dando este tipo de fruto, por qué a veces no estamos nosotros mostrando este tipo de vida consagrada a Dios, una vida que está creciendo en el Señor. Usted tal vez ha notado que incluso ha habido cristianos que a veces están buscando qué hacer porque no tienen ni idea de qué pudieran estar haciendo. Están buscando a ver cómo en qué pueden entretenerse, no tienen nada que hacer. Y esto es lo que nosotros llamaríamos como alguien que no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, no, es alguien que no se está proyectando correctamente. Porque hoy en día estamos proyectándonos de muchas maneras para muchas cosas. Pero ¿y a nivel espiritual qué? ¿Cómo estás proyectando tu vida a nivel espiritual? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera tú estás buscando agradar a Dios cada día? ¿Qué tienes que hacer para proyectar tu vida de manera que pueda ser una vida consagrada a Dios? Si estás agradecido por la obra que Dios ha hecho en tu vida, ¿tú cómo quieres corresponder? ¿De qué manera quieres agradecer a Dios lo que Él ha hecho por ti? ¿Cómo puedes tú lograr tener una vida consagrada a Dios? Y eso lo podemos hacer nosotros cuando no nos quedamos solamente con la teoría. Porque muchos cristianos están yendo a la iglesia, escuchan el mensaje, muchos están escuchando el mensaje a través ahora de estos medios, pero si solamente los escuchamos y nos quedamos ahí, quiere decir que solamente nos estamos quedando con la teoría, más no con la práctica. Y los cristianos que quieren tener una vida consagrada para Dios, deben practicar algunas cosas si quieren de verdad consagrarse cada vez mejor para nuestro Padre Celestial. Y es a lo que te quiero invitar en este día, algunas de las cosas que tenemos que hacer, cómo nos debemos proyectar para lograr tener una mejor relación con Dios, una mejor vida espiritual. ¿Qué debemos estar practicando constantemente? Ciertas cosas que nos ayuden a dar fruto abundante. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que labora, tú lo ves que se levanta a ciertas horas, que trabaja hasta ciertas horas. De hecho, a veces sale cansado, cansada. Pero se está proyectando a trabajar duro y cuando tú le dices, ¿por qué lo haces? Son personas que te dicen, porque si no lo hago no tengo cómo poder solventarme, no tengo cómo poder cumplir con mis compromisos financieros. Y de hecho hay personas que son independientes y son muy disciplinados a la hora de laborar, porque saben que si no lo hacen no van a poder cumplir con sus compromisos financieros, no se van a poder sustentar. Lo mismo le pasa a un estudiante. Tú lo ves muy juicioso allí estudiando en todo momento. Y cuando tú le preguntas por qué lo hace, él te responde porque quiero sacar excelentes notas, porque quiero aprender bastante, porque quiero ser bueno en lo que hago. Y entonces, ¿por qué muchos cristianos a veces se encuentran sin qué hacer o buscan en qué entretenerse? Porque no tienen otra cosa que hacer. Es precisamente porque en la parte espiritual no han aprendido a tener una proyección para poder realmente tener una excelente vida espiritual, una excelente vida consagrada a Dios. Y eso es lo que queremos estar hablando precisamente en este día. La Biblia no tiene una lista espiritual de cosas que nosotros debemos practicar, pero sí nos manda a hacer ciertas cosas de forma regular y cuando lo hacemos, producen fruto en nuestras vidas. Y eso lo debemos tener claro. ¿Cuáles son las cosas que tú y yo debemos practicar constantemente, diariamente, para ser cristianos que de verdad agraden el corazón de Dios? De hecho, cuando nosotros
evaluamos mucho el pasaje de Mateo capítulo 6. Es impactante porque a veces podemos decir, ¿será que Dios sí quiere que yo me proyecte para crecer espiritualmente? Es decir, ¿dónde dice la Biblia algo como esto? Podríamos mirar muchos pasajes, pero solamente el capítulo 6 de Mateo es un capítulo en el cual Dios, ¿no?, ve que la gente está demasiado ocupada, demasiado afanada en construir sus propios logros físicos, sus propios logros morales, una gran cantidad de cosas que simplemente lo ayudan a ser mejor como persona y a estar mejor de pronto acá en este mundo. Y Jesús los ve en muchos afanes, en muchas preocupaciones, por cumplir con muchas obligaciones que tienen que ver con este mundo. Y allí en Mateo capítulo 6, precisamente Jesús, viendo los discípulos que están con tanto afán por las cosas de esta vida, Jesús les advierte y les dice que ellos no se están proyectando realmente para las cosas espirituales. Y uno de los mejores versículos que podríamos mirar para darnos cuenta que Él quiere que nos proyectemos espiritualmente para ser cristianos consagrados para Dios, es precisamente cuando finaliza ahí el capítulo 6 diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y hagan todo lo que es justo, porque esto agrada el corazón de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y hagan todo lo que es justo, todo lo que Él les ha mandado, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el Señor tiene que hablarles de esto porque parecía ser que Él veía a los discípulos al revés, todos corriendo detrás de las añadiduras, afanados por las añadiduras, pero despreocupados por lo más importante en la vida del ser humano, despreocupados por la parte espiritual. Y así es como usted ve a muchos creyentes hoy en día sin nada que hacer, buscando qué hacer, sin una proyección. Tal vez están programados en sus vidas para saber que un día tienen reunión en la iglesia, que un día tienen el tiempo en el que van a compartir el mensaje, y solamente viven para eso. Tal vez cuando nos estábamos reuniendo para asistir a ciertas actividades y creían que eso era vivir un cristianismo. Pero en realidad eso no es lo que la Biblia enseña que es cristianismo. Cristianismo tiene que ver con que practiquemos algunas de las cosas que nos enseña la palabra de Dios para que tú y yo podamos crecer y ser realmente cristianos consagrados a Dios. Lo bueno de poder practicar ciertas cosas que la Biblia nos enseña es que si las llevamos a cabo, eso va a ser de gran bendición para nuestra vida. Va a ser para nuestro propio beneficio. Qué bendición poder aplicarlas entonces y practicarlas para nuestra vida, porque van a ser cosas que van a producir fruto, y fruto abundante de gran bendición para nosotros. ¿Sabes tú para dónde vas? ¿Sabes cómo debes proyectarte cada día espiritualmente? ¿Sabes cuáles son las cosas que Dios quiere que tú practiques a diario como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero discípulo? Todas están ahí en la palabra del Señor. De hecho, en Mateo capítulo 6 vemos que Jesús empieza a enseñar de la importancia de preocuparnos por el prójimo, de poder ayudar al prójimo cuando tiene necesidad, cuando habla del dar limosna. Vemos que nos enseña la importancia de la oración, que fue precisamente el tema anterior. Y vemos cómo luego inclusive nos enseña acerca del ayuno. Y el Señor empieza a mostrarnos ciertas cosas que tú y yo tenemos que practicar para ser mejores cristianos cada día. Pero estamos muy desenfocados. No nos hemos proyectado correctamente. Yo quisiera preguntarte hoy, después de este mensaje, ¿tú vas a seguir así tu vida espiritual? ¿Vas a seguir tan aparte de todo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Solo cumpliendo con escuchar un mensaje? ¿Solo cumpliendo con ir a la iglesia o ir a las actividades de la iglesia cuando ya nos podamos volver a reunir? De eso no se trata el cristianismo. Esas son cosas. Ir a la iglesia es un mandato de la palabra. Reunirnos es un mandato de la palabra. Asistir a las actividades, servir. Pero eso hace parte del quehacer. Tú y yo tenemos que trabajar abundantemente en el ser, porque de eso se trata el cristianismo. De quiénes somos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo para mostrar que en verdad somos hijos de Dios? ¿Cómo estamos creciendo? Y ahí es donde la gente se ha despreocupado mucho. Gran cantidad y miles de personas en todo el mundo están solo reuniéndose y con eso les basta, con eso les es suficiente. Pero no están practicando las cosas que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y es lo que el Señor nos invita a hacer y lo que nos está invitando a hacer a través de ese mensaje. Yo siempre estoy pidiéndole a Dios
que me dirija para traer un mensaje a cada uno de ustedes, que me dé la palabra, que me muestren acerca de qué debo hablar. Es también un favor que pido siempre a ustedes, que estén orando por nosotros para traer la palabra que Dios quiere, que en verdad debe darse a la iglesia. Sea que le guste o no le guste, porque no estamos para agradar a los hombres, pero siempre debemos estar buscando que el Señor nos dirija para dar una palabra según lo que Él quiera hablar a la iglesia en ese momento. Y es una bendición contar con su apoyo espiritual para que sea Dios dirigiendo todo y que sea Dios dirigiéndonos con sabiduría en este tiempo, donde no sabemos hasta cuándo vamos a seguirnos reuniendo de esta manera, hasta cuándo nos van a tener así, pero que sea Dios dirigiéndonos para que la iglesia no se divida, sino por el contrario, que podamos mostrar que aún en medio de las dificultades podemos estar más unidos, podemos ser más fuertes. Podemos mostrar que en verdad es Dios el que reina en medio de nosotros. Entonces vamos a trabajar arduamente en cómo practicar aquellas cosas, proyectándonos correctamente. El Señor, ahí en Mateo 6, cuando no hace sino hablarle a la iglesia de buscar primeramente el reino de Dios, es porque ve a la iglesia que se está desviando, ve a la iglesia que se está distrayendo, ve a la iglesia que se está entreteniendo, que no sabe qué hacer y que están cumpliendo con las obligaciones de este mundo y creen que por eso están haciendo bien en la parte espiritual. Pero en la parte espiritual están desenfocados si no están buscando primeramente el reino de Dios. Aquí en Mateo 6 el Señor no se cansa de ver a la iglesia buscando solo las añadiduras y no ve otra cosa más que el llamarle la atención en todo momento. Cuando tú lees el capítulo 6 te sorprendes de ver que Jesús está en todo momento diciéndoles que se preocupen por las cosas del cielo, que se preocupen por la parte espiritual. Y nosotros no tenemos como esa especie de compromiso hoy en día de crecer cada día desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo. Lo más que podemos hacer nosotros y que está haciendo mucha gente en la iglesia hoy en día es simplemente asistiendo a la reunión dominical, asistiendo al servicio, escuchar la palabra y decir, por eso somos cristianos. Pero no estamos viviendo el cristianismo cada día desde nuestras casas. A veces vivimos como si pareciera que fuéramos del mundo. Y son las cosas del mundo las que nos atraen muchas veces más que realmente las cosas espirituales. Y eso es a donde Dios nos quiere llamar la atención a nosotros para que no andemos como cristianos desenfocados. Reflexiona por un momento. ¿Crees que te estás desviando? ¿Crees que estás distrayéndote mucho? ¿Que andas muy distraído? ¿Crees que andas desenfocado? Porque cuando andas desenfocado espiritualmente, es ahí cuando no tienes una proyección de las cosas que tienes que practicar todos los días para poder crecer en Dios y mantenerte firme en el Señor. Y es ahí cuando tenemos que buscar en la palabra del Señor cómo crecer y cómo mantenernos firmes en Él. Tenemos que proyectarnos para dar fruto y fruto abundante espiritualmente. Es ahí cuando nosotros nos tenemos que proyectar de la manera correcta, así como lo hacemos para el trabajo, como lo hacemos para el estudio, como lo hacemos para cumplir muchas metas. Así es como Dios quiere que nosotros nos proyectemos en la parte espiritual, que no descuidemos esta área, porque a veces por andar tan ocupados en las otras áreas, estamos demasiado cansados o ya no nos dan las fuerzas para las cosas espirituales y ahí es cuando todo está al revés. Concentrados en las añadiduras, descuidando lo más importante. Buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6, 33. Cuando nosotros tenemos una proyección a nivel laboral, de estudio, tenemos un horario, nos toca levantarnos a la hora que no queremos, nos toca venirnos del trabajo a la hora tal vez que ni siquiera queremos, pero tenemos que cumplir con un horario, debemos hacerlo así. Y obviamente, según nos enseña la palabra del Señor también, es una bendición cuando nos gozamos en nuestro trabajo y no solamente estamos allí trabajando por un horario, sino que no nos molesta aún quedarnos hasta un poco más. Pero nosotros muchas veces hacemos todo esto de una manera muy disciplinada, muy seria, en el trabajo, en el estudio, pero ¿y en la parte espiritual qué? ¿Por qué no tenemos ni siquiera un horario para la parte espiritual? ¿Por qué Dios tiene que seguir hablándonos cada rato y nosotros no queremos escuchar? Y a veces nos preguntamos todavía a estas alturas, ¿y de qué tengo que arrepentirme? ¿Arrepentirme yo de qué? ¿De qué debo arrepentirme si no mato, no robo, no adultero? Que era lo que decía el fariseo en Lucas 18.
tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Dios? ¿Cuál es el compromiso que queremos hacer con Él a partir de hoy? Así como nos abstenemos de algunas cosas y nos toca hacerlo para cumplir con la parte laboral, la parte del estudio, ¿por qué no también abstenernos de algunas cosas para poder cumplir con la parte espiritual? ¿Por qué no aprender también para así poder practicar las cosas que Dios quiere que hagamos? De manera que podamos crecer y podamos dar buen fruto. La clave está en comenzar poco a poco. Y poco a poco las cosas se irán dando hasta lograr que se conviertan y se vuelvan una necesidad en nosotros. Entonces, varias de las cosas que el Señor nos muestra, de las que debemos practicar, son la importancia de la oración. La confianza en Dios es otra de las cosas que tú y yo debemos practicar. Y ahí sí te quiero invitar que vayamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 y que miremos por favor desde el versículo 14. 1 de Juan capítulo 5. Y miremos que no solamente es la importancia de la oración, sino también la confianza que debemos tener en Dios al momento en que oramos, al momento en que vivimos una situación, que estamos atravesando por una circunstancia difícil. Dios quiere que confiemos en Él, que Él tiene el control total. Y ahí en el versículo 14 de 1 de Juan capítulo 5, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos la confianza de que al pedir algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, no solamente la oración es importante, porque mucha gente puede orar, pero si no tiene confianza en Dios, ¿cómo van a ser respondidas sus oraciones? Si no confiamos en Dios, necesitamos confiar en que al momento de hacerle peticiones a Dios, cuando sabemos que son conforme a su voluntad, porque ya estamos consagrados a Dios y solamente nos interesan el reino de Dios y solo queremos crecer en el reino de Dios a nivel espiritual y sabemos que es más preciosa la sabiduría que el oro o la plata o las cosas lujosas, las joyas de este mundo. Y entonces pedimos conforme a la voluntad de Dios y podemos estar completamente seguros que el Señor nos escucha, que Dios nos escucha y que Dios nos ayuda. Necesitamos tener confianza en Él. No solo confianza cuando pedimos, sino también confianza cuando estamos pasando por una gran adversidad. Tener la plena confianza cuando a veces vivimos una tragedia, una crisis, y saber que Dios tiene control de todo. Que Él pudo haber impedido que algo sucediera, pero si Él no lo quiso hacer, Él es soberano y Él sabe por qué lo permitió, y va a llegar el día en que lo vamos a entender perfectamente, que Él obró correctamente como tenía que ser, y que Él no deja de ser bueno, perfecto y hermoso como lo es Él, simplemente porque nosotros estamos atravesando una adversidad, por una tragedia que hemos tenido que vivir. En todo Dios tiene un propósito, y es lo que tú y yo tenemos que comprender, es lo que tú y yo tenemos que entender. Dios tiene control de todo. Ahora, otra de las cosas importantes que debemos practicar constantemente, ya hablamos de la importancia de la oración, ya hablamos de la confianza que debemos tener en Dios, que si no tenemos confianza podemos orar y orar y orar y tal vez no vamos a recibir, que si no tenemos confianza no vamos a entender los planes y los propósitos de Dios. Pero otra de las cosas que tú y yo tenemos que practicar constantemente, y una de las áreas en las cuales nos hemos descuidado mucho los creyentes, los cristianos, es en la parte de meditar en la palabra de Dios. Y ahí sí te quiero invitar para que vayamos a Josué en el capítulo 1, vamos a mirar acá, Josué capítulo 1. Y vamos a mirar la palabra del Señor, la invitación que el Señor le hace a Josué acerca de meditar en la palabra de Dios. Vamos a estar observando lo importante que es pensar y meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarte a que vayamos a Josué capítulo 1, versículo 8, y que miremos cómo el Señor
invita a Josué para que medite en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás entendiendo lo que nos está diciendo la palabra del Señor ahí? La necesidad de meditar en la palabra del Señor es importantísimo, porque una cosa es leer la palabra, pero ¿aprendiste algo de lo que leíste? ¿Has visto que la palabra, tal vez Dios quiere hablar a tu vida? ¿Has meditado en eso? Para eso es que meditamos. ¿Has observado y te has autoexaminado si es que Dios está haciéndote ver que hay algo malo en ti, que algo que debes mejorar, cambiar? Para eso es que meditamos en la palabra del Señor. Para reflexionar qué tan cerca estamos nosotros del carácter de Cristo, si estamos de verdad reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida. Si estamos mostrando que somos conforme a su imagen. Si estamos mostrando en verdad que somos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial, con nuestras actitudes. Para eso meditamos en la palabra del Señor. ¿Tú te imaginas si nosotros tomáramos la palabra de Dios todos los días para meditar en ella y buscar aplicarla a nuestro corazón? ¡Qué bendición tan grande sería! Pero eso es lo que no estamos haciendo. Nos hemos conformado con ir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar, o con escuchar los mensajes a través de esos medios y no más. ¿Qué hacemos durante el resto de la semana? Yo no soy nadie para juzgarte, es Dios el que conoce nuestros corazones. De verdad creo que algunos de ustedes sí están verdaderamente tomando en serio lo que es el cristianismo y están buscando meditar en la palabra de Dios para autoevaluarse, para autoexaminarse y mirar si en verdad estamos viviendo la palabra de Dios tal como es. Si nosotros meditáramos en la palabra del Señor todos los días y en los versículos que leemos, los que buscamos aprender, dejaríamos de parecernos tanto a como es el mundo hoy en día, porque mostraríamos que en verdad hay un nivel mayor en nosotros, un nivel espiritual, que muestra que para nosotros lo más importante es vivir una vida que agrade a Dios, no que agrade a este mundo. Nosotros debemos buscar la manera de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos dejar de buscar pasajes en la Biblia que nos levanten el ánimo, que siempre estamos queriendo buscar solo pasajes como estos, solo pasajes que nos den esperanza, pero cuando vemos un pasaje que habla de que nos tenemos que arrepentir de algo, decimos, bueno, eso no es para mí, esto debe ser para otras personas. Pero allí donde dice que soy lo más lindo de esta vida, ahí es donde Dios me está hablando, y en verdad Dios nos ama demasiado, puedes estar seguro de ello. Pero su amor es tan grande que aún nos advierte a través del arrepentimiento que nuestra vida no puede quedarse ahí simplemente asistiendo a unas ceremonias y no cuidando ni velando porque nuestras vidas estén creciendo conforme agradan su corazón. Ahí también Dios muestra su amor cuando nos está pidiendo que nos arrepintamos de algunas cosas que están pasando en nuestra vida. Cosas que no están bien, que no estamos haciendo correctamente. La palabra de Dios es la base de nuestra vida. Si queremos conocer y disfrutar de Dios, debemos leer y meditar en su palabra cada día. ¿Cada cuánto le dijo el Señor a Josué que debía hacerlo? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes tomar la palabra de Dios solamente un momento y ya, y tal vez vuelves y la tomas cuando vas a la iglesia. No, todos los días lo hacemos. Si todos los días meditamos en ella, somos nosotros los más beneficiados. Porque entonces cuando vienen las luchas, las adversidades, no vamos a desfallecer, no vamos a estar bajos en fe, no vamos a estar bajos en defensas espirituales, sino que vamos a estar fortalecidos en Dios, porque meditamos en su palabra de día y de noche.
Y vemos ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, que es lo que Dios quiere en realidad para nuestra vida. Si leemos la Biblia y meditamos en ella, no nos vamos a necesitar imaginarnos tal vez cómo es Dios. Aquí es donde mejor lo podemos conocer, donde mejor podemos conocer su carácter. Las Escrituras son la única fuente de verdad espiritual para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la verdad. Y mira que de pronto estamos fallando en algunas cosas. Y quiero mostrarte en el Salmo 1, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Mira que la palabra de Dios no debe ser solo para leerse cuando nos reunimos. La palabra de Dios es para tomarla todos los días de tu vida y meditar en ella. Y cada día meditar, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida hoy? Señor, ¿qué necesitas hablar a mi vida hoy? Aún si necesitas reprenderme, estás en todo tu derecho, tú eres soberano y además tú sí que mejor que nadie sabes las cosas. Que no me moleste cuando tengas necesidad de llamarme la atención. Que no ande creyendo que soy el perfecto, que no hago absolutamente nada malo, sino siempre reconociendo con un corazón quebrantado que necesito de su ayuda todos los días de mi vida. Y en el Salmo 1 dice la palabra del Señor, ahí muestra en qué estamos fallando, mira. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no ha estado en el consejo de aquellos que hacen lo malo delante de Dios. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Ahí estamos fallando muchos. Porque si vamos a ser honestos, a veces nos deleitamos más haciendo otro tipo de cosas, no en la palabra de Dios. Y es ahí cuando tenemos que pensar, tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Dios quiere que nosotros vivamos la vida de una manera distinta. Una vida consagrada a Él, porque sabemos cuándo volverá por nosotros. Con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, ¿será que falta mucho? No sabemos el día ni la hora. Pero podríamos reflexionar por un momento, ¿qué tal que fuera hoy? ¿Estamos listos? ¿Nuestra vida está creciendo como tiene que ser? ¿No será eso que Dios nos está sacudiendo para que nosotros reflexionemos y podamos entender que no podemos seguir viviendo nuestros días de la misma manera como hemos vivido siempre? Sino que tenemos que buscar la manera de mejorar nuestra vida espiritual con Él. Y ahí es cuando nosotros somos conscientes que no nos podemos justificar diciendo no robo, no mato, no adultero, sino, Señor, perdóname. Porque aún sabiendo que tu palabra es lo mejor, dejo de deleitarme en ella por deleitarme en otras cosas. Y no puedo decir que me deleito en ella porque la tomo los domingos para reunirme con la iglesia. Sé que me deleito en ella cuando no me puede hacer falta, cuando la necesito en el día una hora, en la noche a otra, y no quiero dejar de leer su palabra. Y quiero meditar en ella de día y de noche. No podemos conformarnos, no podemos ser cristianos que se conforman. Ahí entonces el Señor está mostrando cómo debe ser la vida de un creyente, de un discípulo verdadero de Dios. Y mira lo que dicen los versículos siguientes, nos muestra la diferencia entre los que buscan el bien y los que buscan el mal. Los primeros 3 versículos nos muestran los que buscan el bien, porque dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ojo, no está hablando aquí de riquezas, de que nos volvamos millonarios. Aquí está hablando de que vamos a vivir en completa paz, completa calma, que vamos a poder ver cómo la mano de Dios, el favor de Él está con nosotros a pesar de las dificultades. Y mira lo que dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nosotros queremos caminar como hijos de Dios que buscan agradarle con todo el corazón. Aquí hay 2 fuerzas
que moldea nuestro pensamiento. En los primeros 3 versículos, alguien que su pensamiento es conforme al corazón de Dios. Pero los otros 3 versículos nos empiezan a mostrar de personas que no quieren agradar el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está tomando fuerza en nuestros pensamientos? Según como meditemos en la palabra del Señor, es como nosotros vamos a vivir nuestra vida diaria. Y por esas razones que a veces, aunque vamos a la iglesia, durante la semana cometemos varios errores y empezamos a vivir como la gente que no conoce a Dios. Tenemos actitudes de gente que no conoce a Dios. Reaccionamos de maneras como reacciona la gente cuando no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque hemos dejado de meditar en la palabra de Dios. No es solo leerla, es meditar en ella. Y meditar sobre nuestro caminar con Dios. Y sobre lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y de lo que Dios quiere que tú y yo seamos conscientes. Y nos arrepintamos porque nada podemos esconder de la mano de Dios. Entonces necesitamos crecer espiritualmente. Reflexionemos por un momento. ¿Vas a buscar meditar en la palabra de Dios a partir de hoy? ¿Vas a tener cuidado de la importancia de la oración? ¿De confiar en Dios plenamente, de que Él puede escucharte? ¿De poder meditar en la palabra de Dios abundantemente? Sabiendo que estas cosas nos van a llevar a dar un fruto abundante en nuestras vidas. Un error que he visto en algunos cristianos es que se dejan coger del día para buscar el rostro de Dios, pudiendo hacerlo. Se ponen a hacer otras cosas y cuando tú les preguntas, ¿y por qué no buscaste primeramente el reino de Dios? La respuesta es no, porque me sobra un rato a ciertas horas. ¿Sabes tú lo que deparará el futuro? Eso es falta de diligencia. Y las personas que piensan así no están siendo diligentes. Y están dándole lugar al diablo, porque sabes algo, en ese espacio que creías que te quedaba, vas a tener otra cosa que hacer. Y así es como se te van a seguir yendo los días. Y vas a pasar los días sin ninguna comunión con Dios, sin ninguna estrecha relación con Dios, sin meditar en la palabra del Señor, por falta de diligencia. No podemos caminar de esa manera. Dios no quiere que nosotros lo hagamos así. Muchas veces, inclusive Dios mismo, no quiere ese espacio para nosotros, con nosotros, porque no le dimos el lugar que le correspondía, no le dimos el primer lugar en nuestra vida. Simplemente lo tomamos como algo secundario. Y Dios debe ser lo primero, lo máximo. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que tú y yo nos cuidemos de estar haciendo las correctamente. Spurgeon dijo una frase que él desearía poder leer aunque fuera unos cuantos versículos. Que era suficiente con leer unos cuantos versículos de la Biblia y poder realmente dejar que esos versículos llegaran a su alma. Que leer muchos capítulos donde solamente fuera una lectura simplemente que no hicieran nada en su vida. Y él decía, prefiero leer solamente unos cuantos versículos y poder disfrutarlos, poder bañarme con ellos, poder disfrutar lo que esos cuantos versículos me están hablando, me están enseñando. Que no lean mucho. Ojo, no, la idea no es decirte que no leas mucho la Biblia, todo lo contrario, qué bueno que podamos leer bastante. Pero lee en la capacidad, en la medida que puedas aplicar esos versículos y meditar en ellos como tiene que ser. Porque nada te ganas con leer la Biblia en un mes, la Biblia completa. Y cuando lleguen y te pregunten sobre tu vida espiritual y no sepan ni qué responder, o cuando la gente te vea cómo actúas, cómo son tus actitudes, tus reacciones, cuando la gente te vea cómo vives, la gente va a decir, ¿y para qué leyó tanto? Si parece ser que no le ha servido de nada. Uno de los grandes errores que cometemos es que queremos aprender mucho de la Biblia, pero lo que queremos aprender es para aplicarlo o para luego por ahí vanagloriarnos diciendo que sabemos mucho. Paul Washer dice que un error que está cometiendo la iglesia es que busca solamente leer y leer y estudiar y estudiar y estudiar, lo cual es muy importante. La sana doctrina es muy importante, pero descuidan la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios se logra a través de la oración y la lectura de la palabra del Señor. Pero si la lectura de la palabra del Señor es
para aplicarla a nuestra vida, no para llenarnos de conocimiento. Tú que mandas tantos mensajes por WhatsApp, versículos bíblicos, ¿tú crees que eso impresiona? La gente cuando te ve quiere saber si esos versículos en verdad tú los estás viviendo, si eso es algo que está siendo aplicado a tu vida, o si simplemente es algo de lo cual tú tienes conocimiento. Pero la gente quiere saber si nosotros lo estamos aplicando a nuestra vida o no. Recuerda que somos seres olvidadizos. Y al no tener la práctica de meditar en la palabra del Señor, por esa misma razón es que tenemos actitudes y comportamientos constantemente que son de la gente que no conoce a Dios. Solo nos cuidamos mientras estamos en el culto, en la reunión de la iglesia, de estar viviendo como Dios manda. Tratamos de cuidarnos al máximo porque sabemos que otros nos están observando. Pero tú te cuidas de cómo te estás conduciendo en tu vida, aún cuando estás solo, porque eso es un cristiano íntegro. El que sabe que le rinde cuentas primeramente es a Dios y no a los hombres. Primeramente a Dios. Y que Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Qué bueno es podernos comportar correctamente como la palabra del Señor dice y no parecernos a como la gente del mundo vive hoy día. Tenemos que tener cuidado, no es por lo bonito que hablas, no es lo bonito que compartes, es lo bonito que vives la palabra del Señor. Eso es lo bonito que es como lo practicas, cada cosa que tú aprendes. Ahora, debemos ser cuidadosos de que estemos no solamente dándole la importancia a la oración, sino también al estudio de la palabra, o viceversa. No solamente al estudio de la palabra, sino también a la oración. Y otra cosa importante que debemos aprender a hacer es a ser agradecidos. Tenemos que practicarlo constantemente. Porque 1 de Tesalonicenses 5:18 dice que por todo debemos dar gracias a Dios. Por todo debemos dar gracias a Dios, por lo que sea que Dios permita en nosotros, por lo que sea que Dios nos dé o Dios permita que ya no esté. Dar gracias a Dios porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Podemos ser agradecidos a Dios en medio de las circunstancias sin importar cómo sean. Tenemos demasiado que agradecerle a Dios. Y Él es soberano, Él sabe por qué permite las cosas. Él es infinitamente sabio, Él es amoroso. Y tenemos muchas razones, tú y yo, para darle gracias al Señor cuando no entendamos muchas de las cosas que pasan hoy en día, porque debemos de estar seguros que Él tiene control de todo. Y su palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y tú tienes que estar seguro de eso que dice la palabra del Señor. Eso nos ayuda a entender mejor que tenemos un Dios grande y poderoso y que Él tiene el control de todo. Que no importa dónde me encuentro hoy. Que no quiere decir que Dios no me ha escuchado. Él sí ha escuchado mis oraciones. Pero donde me encuentro hoy es donde Dios me quiere tener hasta el momento. Y Dios quiere hacer otras cosas conmigo. Él ya lo hará en otra ocasión, en otra oportunidad. Pero Él nos ha escuchado. Y no es donde nosotros queremos estar, es donde Él nos quiere tener a nosotros. Es aceptar el plan de Dios, aceptar lo que Él quiere para nuestra vida. Eso es lo más importante. Antes de empezar el día, tenemos que encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Él con todo nuestro corazón. Entregarnos a Él y dejar que Él sea el que tome el control de todo en nuestra vida. Aprendamos a darle gracias a Dios cada día por todo lo que Él permite, lo que Él hace y seamos agradecidos. Es otra de las prácticas que tú y yo debemos tener. Bendiciones para todos.